Carlos Estrada Robles es licenciado en enfermería, es egresado de la Universidad Nacional de la Universidad Autónoma del Estado de México. Perdón, realizó un follow en la área de epistemología y filosofía del cuidado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Estudió convalidados por el Ministerio de Educación de Colombia también con la resolución número 19601. Él se ha enfocado en la formación posgradual en el área de cuidados paliativos. Cuenta con maestría en tanatología y maestría en psicoterapia humanista existencial. Cuenta con 8 diplomados en las áreas de cuidados paliativos, docencia, desarrollo humano, manejo de grupos terapéuticos, tanatología existencial, filosofía aplicada y terapia gestal relacional. Es miembro de la Comisión de Enfermería de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, es conferencista internacional, gestor de humanización y miembro del equipo gestor de la primera terapia intensiva humanizada en México. Es autor y coautor de capítulos del libro, artículos científicos y de la Guía para el Manejo del Paciente con Cáncer de Próstata, editada por el Movimiento Latinoamericano contra el Cáncer de Próstata, MOLACAP. Actualmente coordina la Clínica de Apoyo Emocional del Centro Médico ABC y es profesor de la primera cátedra caribeña de tanatología en la Universidad de Córdoba, Colombia, y profesor en el Centro de Cuidados Paliativos de México, CECPAM. Es además secretario del Comité de Cuidados Paliativos del Centro Médico ABC y miembro del Grupo de Mentores de Enfermería y coordinador editorial del Boletín de Enfermería del ABC. Ha ganado premios como el de Excelencia Académica, Premio Ann Cass Pearson, el Premio Crowdway y Premios Valores ABC y nominación al Premio Líder ABC. Pues José Carlos, muy bienvenido, muchas gracias, te cedo la palabra. Hola, muchísimas gracias. Gracias a todos, todas, eh, por estar esta tarde. Yo creo que me voy a permitir compartirles mi pantalla para que podamos ver una presentación muy breve que preparé para ustedes. Denme un segundo. Listo. Bueno, primero agradecerles nuevamente a la red de museos y a la maestra Ángeles, a Martita Calderón y a todas las personas que están ahí detrás organizando estos encuentros. Me parece que es fundamental que las voces y las manos de todos ustedes hagan tanto ruido como se pueda para hacer visibles otras formas de existir como lo son las discapacidades adquiridas. Bien, yo escuchaba a Jesús desde YouTube hablar hace un ratito y me parece magnífico. Él decía algo que me parece muy bello: no hay un manual, sí, que nos diga, bueno, cómo sobreponerte después de ser diagnosticado con una discapacidad o de asumir una discapacidad. No hay, eh, eh, pues, modelos que se acerquen, yo me atrevería a decir, ni siquiera un poco a la experiencia individual de cada uno de ustedes. Entonces, pues esa es la idea, hoy poder usar nuestra voz, nuestra palabra, para poder, repito, hacer un poco visible esto, ¿no? Nada más a manera de introducción, algunos datos de interés, como seguramente ustedes saben. El 3 de diciembre conmemoramos el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. En el mundo, según la Organización Mundial de la Salud,
Existimos, lo puse en plural, existimos más de 1.000 millones de personas con alguna discapacidad, ¿sí? Lo que representa el 15% de la población total. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué algo que es tan común es tan poco visibilizado? Y noten esto, el 76% de las discapacidades adquiridas son consecuencia de una enfermedad. Es decir, esto representa que muy posiblemente muchas de los que estamos aquí, de los que nos escuchan, atravesarán por alguna forma de discapacidad adquirida, ¿sí? Visual, auditiva, mecánica. Entonces, esto lo digo no con afán de nada, sino como intentando que esta sea una postura que nos atraviese a todos, que nos haga sentir que como humanos, como personas, todos estamos cerca de esta posibilidad, ¿sí? Entonces, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica nos dice de manera muy concreta que las discapacidades adquiridas, a diferencia de las congénitas, son aquellas que, como su nombre lo dice, se adquieren durante alguna etapa de vida. Es decir, por ahí mencionaban hace ratito, ¿no? No es lo mismo llegar al mundo y aprender a relacionarte en el mundo y a convivir en el mundo de una forma y ya con una discapacidad que tener que modificar esa forma en la que ves el mundo, ¿sí? La FAMA, la federación, nos dice que las principales causas de discapacidades adquiridas son traumatismos, enfermedades, negligencias y, ojo, el envejecimiento propio, ¿sí? El envejecimiento en sí ya es una condición que nos predispone a la posibilidad cercana de vivir con una discapacidad adquirida. Continuando con algunos datos de interés, las principales, les puse aquí un poquito la incidencia de estas discapacidades adquiridas, son primero la auditiva, ¿sí? Que es en una población de 65 a 80 años y pues las causas son el envejecimiento, los accidentes, las enfermedades propias. La discapacidad visual adquirida, el 80% de la población experimentamos alguna forma de pérdida de la visión. La discapacidad física adquirida principalmente es a consecuencia de enfermedades o accidentes y tienen una gran prevalencia, ¿sí? A veces asumimos que las personas se viven con alguna discapacidad solo si es visible, ¿sí? Solo si se te nota la discapacidad, el mundo asume que sí eres una persona que vive con discapacidad, pero no tenemos en cuenta que no es en función de qué tanto es visible, es en función de qué tanto impacta en mi existencia, de qué tanto me hace tener que cambiar la forma en que veo el mundo, de qué tanto me hace tener que buscar elementos que hasta hoy desconozco para poder seguir existiendo. Eh, a mí no me gusta que las condiciones de salud mental se clasifiquen como una discapacidad, pero en el estricto sentido de limitación, de poco acceso, de las complicaciones que vienen a partir de ello, pues entiendo que algunas instancias las clasifican, ¿sí? Como discapacidad, pero por ejemplo, temas que tienen un impacto importante, pues lo sabemos, la ansiedad y la depresión actualmente, ¿sí? Y a propósito del foro, las discapacidades por enfermedades raras, que son de poca prevalencia, pero tienen un impacto mayor. El impacto mayor con las enfermedades raras se debe a que las posibilidades de tratamiento son mucho más reducidas que en otro tipo de discapacidades o de secuelas, por llamarlo así. Entonces, teniendo el contexto anterior, podemos ir comprendiendo que
Cuando ustedes se informen respecto a cómo es un proceso de duelo y si una persona que vive una discapacidad adquirida está viviendo o no un duelo, muy posiblemente la información a la que ustedes accedan intente decirles que hay 5 fases, que hay 5 etapas, que Elizabeth Kubler-Ross dijo que es negación, ira, depresión, negociación y aceptación, o que tal otro autor dijo que son 7, 8, 9, 14. La realidad es que todas las propuestas teóricas respecto a los duelos solamente son aproximaciones, ¿sí? Eh, son formas posibles de vivir un duelo, pero no significa que tengamos que atravesar por ello, ¿sí? Por eso es que rescataba el comentario de Jesús cuando nos dice, no hay manual, ¿sí? No hay forma. Y muy seguramente muchas de ustedes en sus experiencias individuales, con sus propios duelos, se habrán encontrado a más de una persona que les diga, lo que pasa es que tú estás en negación, tú necesitas hacer esto otro, tú necesitas avanzar, tú necesitas dejar de llorar, tú necesitas echarle ganas, tú necesitas querer vivir, por ejemplo, ¿no? Y muy posiblemente ustedes han experimentado esta sensación de no sentir suficiente eso que los otros nos dicen que tenemos que hacer. Pues es que yo claro que quiero vivir, pero no así. A mí me cuentan los pacientes, ¿sí? Cuando están empezando a hacer frente a este proceso de discapacidad. Sí quiero vivir, pero no así. Quiero la vida que tenía antes, ¿sí? La vida como aprendí a verla antes. Entonces, posibles fases de adaptación. Algunos autores nos proponen que hay incertidumbre al principio, que hay una fase de shock, que incluso podemos llegar a vivirnos en negación, ¿sí? En dolor o en tristeza, y que por último, la mayoría de las personas deberíamos aceptar nuestra nueva condición en el mundo. Sin embargo, yo haré referencia a un viejo profesor que decía que en sus 40 años como tanatólogo nunca había escuchado decir a alguien, lo acepto, ¿sí? Porque muy posiblemente la meta no es llegar a la aceptación, sino a la adaptación, ¿sí? A, no sé, quizá otras palabras que puedan ser mucho más amables. La aceptación, los pacientes me han enseñado que la aceptación es una palabra muy grandota, ¿sí? Que implica muchas cosas para las que quizá no estoy listo, pero eso no significa que no pueda vivir con esto. Puedo, pero sigo pensando en la vida que yo tenía antes, pero sigo extrañando caminar, pero sigo extrañando poder hacer la vida como yo lo hacía, ¿sí? Entonces es aprender a querer la vida de una forma distinta sin renunciar a lo que fui, sin renunciar a la posibilidad de extrañar lo que fui, ¿sí? El duelo es eso. El duelo es aprender a vivirse entre esas o muchas posibilidades, ¿sí? Por eso pongo estas fases como entre comillas, porque son posibles, ¿sí? No significa que el proceso tenga que ser de esa manera. Gabriel Rolón, que es un escritor argentino, nos dice que el duelo es una conmoción que nos sorprende, que nos toma desprevenidos, que cambia nuestro mundo en un instante. Y quienes viven con una discapacidad adquirida podrán entenderme, ¿sí? Los pacientes me cuentan, incluso después de muchos meses, sigo reconstruyendo la historia, sigo intentando entender qué pasó, en qué momento mi vida cambió por completo, ¿sí? Ojo que aquí hay una vertiente también muy importante que es el tema del tiempo. Algunos dicen que
En un año deberíamos estar listos para volver a vivir como vivimos. Algunos dicen que si no resolvemos nuestros duelos en un año, entonces se vuelven patológicos o que entonces son una enfermedad. El duelo no es una enfermedad. Nunca, nunca el duelo será una enfermedad. El duelo es un proceso. Por tanto, requiere del tiempo que yo necesite de manera individual. El tiempo requiere de los elementos que yo necesite a nivel individual, ¿sí? Reconstruirme, reconocerme, reencontrarme, enojarme, entristecerme, pero después ser feliz. Todo ese es el duelo, ¿sí? No es un proceso lineal en el que uno empieza aquí y termina acá, ¿sí? Es esto, ¿sí? Es un ciclo, son movimientos, es transformación, es descubrimiento, es emocionalidad. ¿Sí? Entonces, en el caso de las personas que viven con una discapacidad adquirida, las implicaciones del duelo son, me atrevo a decir, mucho más complejas, ¿sí? Porque tienen, en el punto número uno, como aquí lo señalo, tienen que afrontar el mundo siendo alguien que no conocen, ¿sí? Que ellos mismos no conocen. Y además un mundo que te demanda que seas el que siempre has sido, ¿sí? Además, nos encontramos con la posibilidad de muerte. Recuerden que una de las principales causas son los traumatismos o los accidentes. Entonces, obviamente, nos encontramos ante estas posibilidades. Además, en un entorno que no nos permite espacios para el dolor y para el llanto y para el duelo, ¿sí? Los roles y las relaciones, ¿sí? Bajo los cuales se vivían estas personas cambia de manera contundente y drástica. Ejemplo, pasar de ser el proveedor de la casa a ser quien requiere ser cuidado todo el tiempo. ¿Se dan cuenta? Son procesos complejos, profundos, que requieren tiempo, que requieren terapia, que requieren acompañamiento. Además, se enfrentan a mucha desesperanza por todas estas limitantes sociales y familiares e individuales a las que tienen que hacer cargo. Y lo que hemos hablado y lo que siempre se aborda en estos foros, ¿no? El poco acceso, lo poco lista que está la sociedad para recibir a las diversidades. Y por supuesto la discriminación y el desinterés. Eso complica mucho la experiencia individual de duelo. Entonces, una colega y yo escribimos este decálogo que no pretende educar respecto a cómo vivir un duelo, sino pretende intentar uh, explorar de manera individual cómo vive cada persona su propio proceso de adaptación. Entonces, propusimos estos 10 puntos que, repito, no son una regla, no son una receta, pero sí pretenden como ir abriendo posibilidades. ¿Sí? Primero hay que buscar fortalecer las redes de apoyo de la persona. A veces eso se vuelve súper complicado porque hay familias que son muy pequeñas, muy nucleares y la red es muy cortita, pero existen por fortuna fundaciones, asociaciones, personas voluntarias y muchas otras instancias que pueden ser una red de apoyo. Buscar construir un lugar seguro para el duelo, ¿sí? Que sea con tu familia con quien puedas hablar de tus dolores, de tus tristezas. Tener siempre una actitud de cuidado, es decir, de interés en las otras personas. Tener una conducta resiliente, que me parece que Jesús lo explicó de manera muy bella con su experiencia. Por supuesto, promover, acompañarnos entre personas desde un acompañamiento ético, libre de juicios, entender que cada proceso es único, individual, permitir la experiencia emocional, ¿sí? No le ayudas a alguien si le dices que no llore, que tiene que ser fuerte, que le eche ganas, no le ayudas, permite que exprese sus emociones, que hable contigo de cómo es a nivel individual su experiencia dolorosa. Por supuesto que promovamos cultivar las creencias y los valores, esto con el fin de generar pues esperanza y expectativa en las personas. Ser
compáticos, ¿sí? La empatía es una palabra que a mí personalmente no me gusta mucho porque creo que no somos capaces de sentir lo que el otro, pero sí somos capaces de estar con el otro a pesar de cómo se vive. Esa es la compatía. Y pues en el punto 10 significar mi voluntad como acompañante, es decir, evitar estas preguntas y estos cuestionamientos de si pudiera yo hacer más, es que esto que estoy haciendo no es suficiente, es que debía haber hecho tal. Entonces, poner un valor eh, importante en la voluntad de las personas que cuidan a otros con discapacidad, por ejemplo. Y bueno, yo por cuestiones de tiempo voy a finalizar con esta frase otra vez de Gabriel Rolón, que a mí me gusta mucho. El duelo es un precio y una invitación, el precio que pagamos por habernos atrevido a amar y la invitación a escribir una historia que cuente nuestro paso por la vida. Todos, alguna vez, seremos ausencia. Todos, alguna vez, seremos dolientes. Y todos, alguna vez, seremos duelados, es decir, alguien llorará por nuestra ausencia, en todo caso, ¿verdad? Y bueno, yo les dejo aquí mis datos de contacto. Sé que fue una charla muy breve, pero la idea era tener esta pequeña introducción y dar pie a que cada una reflexione respecto a estas experiencias. Les dejo mi correo, mi contacto, por si hay algo que pueda hacer por ustedes, con muchísimo gusto.